Para todos, para todas, muy bienvenidos. Nos convoca algo muy importante en nuestra vida, que es lo masculino. Todos sabemos que la vida viene primero de lo masculino y la mamá lo cuida. Entonces lo que vamos a hacer es poder hablar un poquitico hoy, un poquito no, un poco no de lo que significa el padre, y espero contestar muchas preguntas. Espero que aprovechemos esta hora para, para poder saber más sobre el papá y cómo eso puede estar influyendo en mi vida, en mi pareja, con mi dinero, con mis proyectos, cómo esa energía del papá que tuve puede estar influyendo en mi vida. Y vamos a estar conversando y a la vez vamos a estar compartiendo algunas diapositivas que he traído, más como para poder darle, en una primera parte vamos a estar viendo la definición de papá, qué aporta el papá a la vida de un hijo, de una hija, la importancia del padre, qué representa el padre para el hijo, qué representa el papá para la hija. También vamos a estar viendo una segunda parte sobre cómo se crea un desorden familiar sin la figura del padre y eso cómo el hijo lo termina de cierta manera pagando. Y cuando hablo pagando es que asume un rol que no es y puede estar interrumpiendo su destino o el fluir de la vida. Entonces, para todos muy bienvenidos, bienvenidas y arrancamos. Y miramos la imagen. Algunas personas pudieron tener esta sensación de que el papá acariciara la mejilla, de poder haberte tenido muy cerquita por mucho tiempo siendo bebé. Pero a más de una persona no le pasó lo mismo, no sintió lo mismo, porque sencillamente papá no estuvo. Y eso hace parte de lo que implica estar conectados o no conectados con el Padre. Me hacían una muy buena pregunta y ¿qué días me dijeron? Pero mira, mi papá murió cuando yo tenía 1 año. Mi papá nunca estuvo, pero yo siento que lo amo profundamente. Yo siento que mi papá siempre está conmigo. Entonces ella me decía que no siempre el papá tenía que estar para estar presente. Y yo le dije, tienes toda la razón, pero eso dependió mucho de tu mamá. Si tu mamá vio con buenos ojos a tu papá, transmitió ese amor que ella tenía por su padre y tú lo tomaste inconscientemente. Si tu mamá respetaba lo masculino y en la familia respetaban lo masculino, fácilmente tú tomaste esa energía de papá. Pero no todos tienen esa dicha o esa fortuna de que mamá esté reconciliada, sanada con lo masculino. Entonces, a partir de ahí se empieza a afectar mi energía con lo masculino. Entonces, es muy importante que a veces papá no estuvo, pero mamá siempre estuvo viéndolo con buenos ojos. Entonces, los hijos vemos o tomamos a nuestro padre a través de los ojos de mamá. Cómo mamá veía a papá. ¿Qué hablaba mamá de papá? ¿Qué significó papá para mamá? Igualmente, ¿qué representaba tu abuelo? Es decir, el papá de tu mamá para tu mamá. Y cada uno de nosotros podemos sentir si mamá respetaba lo masculino, respetaba a nuestro papá. Obviamente, hay hombres que no hemos hecho bien la tarea y eso, pues, de cierta manera terminamos asumiendo la responsabilidad de por qué un hijo o una hija no nos ama profundamente. Y es que dentro de nuestro destino no pudimos estar presentes, no pudimos aportar a la crianza de ese hijo, de esa hija, y más adelante vamos a mirar eso cómo influye en nuestro hijo o nuestra hija. ¿Qué representa el papá?
El papá representa la abundancia. Más de una persona no está de acuerdo con eso. Dicen que la abundancia la representa la mamá. Pero yo realmente lo que he venido sintiendo y percibiendo es que mamá representa más el bienestar y papá representa la abundancia. Y biológicamente podemos ver cómo nuestro cuerpo físico es mucho más voluminoso que el cuerpo de la mujer. También podemos darnos cuenta de cómo un hombre puede expulsar, digámoslo así, o puede millones de espermatozoides y cómo el hombre puede, de cierta manera, viajar al mundo a buscar esa abundancia. Entonces, yo sí estoy muy de acuerdo que el hombre representa la abundancia de un hijo. El hombre, ¿qué representa el papá para un hijo? Representa la fuerza, o para una hija, lo mismo acá, representa la fuerza. Por eso, un hombre que de pronto no puede expulsar su esperma con fuerza, no puede fecundar. Aparte de eso, la testosterona de los hombres es 8 o 10 veces mayor que el de las mujeres. Y la testosterona es la que nos da la fuerza. Por eso podemos ver campeones mundiales en la misma categoría, es decir, es muy diferente el campeón mundial o la medalla de oro olímpica de un hombre que alza cierto kilos de peso a una mujer también con medalla de oro olímpica. La mujer siendo oro, el peso en kilos es mucho menos. Y eso se debe a que el hombre biológicamente está con mucho más testosterona, que es lo que representa la fuerza. ¿Qué más representa el padre en el hijo? Representa la energía, las ganas, representa como la sensación de tener vida, representa el ir al mundo con compromiso. Por eso, arquetípicamente, o en el pasado, digámoslo así, quienes emprendían viajes a otros continentes eran barcos llenos de hombres, y aquel hombre que no estuviera seguro, pues realmente no podía ir a estos viajes. Los que hemos visto la serie de vikingos, podemos darnos cuenta de cómo el hombre permanentemente se le está preguntando si realmente tiene el compromiso de ir a conquistar nuevas tierras. Eso representa el hombre. El padre también representa la valía, es decir, el amor propio, representa el tratarse bonito. Es diferente un hombre o una mujer que su papá lo trató bien, que fue amoroso, que fue cercano. Los diálogos internos de las personas que tuvimos un papá así, definitivamente nuestro diálogo interno es diferente. Es un diálogo más de amor, es un diálogo más de valía, es un diálogo de seguridad, diferente a la persona que de pronto papá no estuvo, o si estuvo, fue un papá rígido, fue un papá crítico, fue un papá duro. Pues obviamente la valía de esta mujer o la valía de este hombre realmente está con un diálogo interno de bastante culpa, con un diálogo interno de un pronóstico totalmente negativo. Es un diálogo interno que no le ayuda, no le aporta, no le colabora para sacar sus proyectos adelante. Entonces, papá representa la valía, representa el trato bonito, representa como el amor propio. ¿Qué más representa la figura del padre? Representa la persistencia, representa la responsabilidad, representa la entrega, la seguridad y el merecimiento. Más de una persona ya se empezó a dar cuenta que papá realmente no tenía esos valores, ¿cierto? Es decir, cuando ustedes ven esta imagen, se dan cuenta que de pronto lo que estamos viendo no representa lo que fue mi papá. ¿Qué significa esto? Significa que la línea paterna fue cortada, haz de cuenta que la línea paterna, como este cable, bueno, no puedo mover el cable porque pronto se me descuadra todo, es la línea paterna, es decir, papá
Aquí tenemos a papá, aquí tenemos al abuelo, ¿sí? Después tenemos al bisabuelo. De pronto, papá no tenía estos valores porque alguno de ellos no estuvo presente. Entonces, papá no pudo, de cierta manera, transmitir con fuerza estos valores masculinos y por eso es que no los podemos sentir ni nosotros como papás ni de nuestro papá. Obviamente porque no estuvo los hombres atrás de papá, posiblemente porque fueron a la guerra o estaban viajando permanentemente a diferentes trabajos o sencillamente según su destino no pudo estar. Entonces la línea masculina se debilitó. Cuando nosotros somos papás, no tenemos la claridad de cómo ser papás porque tuvimos un papá ausente. Tuvimos un papá que estaba, pero quizás se la pasaba más viajando. ¿Qué hacemos los hombres en ese momento, en ese caso? Pues nos tenemos que medio inventar cómo ser papás. Entonces, muchos hombres no sabíamos qué era ser papás y lo que hicimos fue posicionarnos con los hijos de una manera estricta, de una manera rígida, de una manera de rabia, rabiosos, porque no teníamos claro qué era ser papá. Cuando papá no es afectivo, obviamente los hombres difícilmente vamos a ser afectivos con nuestra pareja, difícilmente vamos a ser afectivos con nuestros hijos. Y hay algo, y es que la mujer muchas veces necesita de ese contacto, de esa caricia, ¿sí? ¿Y a dónde la busca? La busca en el mundo. Pero ¿qué pasa? Sus células de piel no tienen codificado el contacto, la cercanía. Entonces llega un hombre que de pronto sí es bastante femenino, llegue con la parte íntima, con la parte cercana, y a la mujer de pronto le puede gustar al principio, pero después hay algo que su cuerpo no puede tolerar porque tanto contacto físico no es común para ella. No lo recibió de su papá. Vamos entendiendo. Entonces le empieza a veces a incomodar las parejas que son muy cercanas. No le gusta la melosería, no le gusta el contacto físico. ¿Qué pasa si no tuve papá, si no tuve padrastro? Y eso tiene que ver con el significado, tiene que ver con el significado de los valores. Es decir, estábamos hablando de que el padre representa la abundancia, la fuerza, la energía, el ir al mundo con compromiso, la valía, la persistencia, la responsabilidad, la entrega, la seguridad y el merecimiento. Quiero contarles que hubo personas que no tuvieron el papá que pudiera transmitir esa fuerza, esos valores, pero ¿qué pasa? Llegó de pronto un padrastro, llegó de pronto un abuelo que hizo de papá, ¿cierto? Ellos reemplazaron los valores masculinos. Ellos reemplazaron los valores masculinos, pero no reemplazan la paternidad. Es decir, la forma en cómo yo voy a ser papá tiene que ver directamente con el papá de vida. Entonces, una cosa es la paternidad y otra cosa es los valores masculinos. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso es muy importante saberlo. La paternidad sí o sí tiene que ver con nuestro papá de vida o como a veces le dicen peyorativamente para mí, el papá biológico. Entonces es muy importante, muy buena pregunta. ¿Qué pasa si mi papá falleció cuando tenía 5 años? Que es la pregunta. Cuando es mujer, hay algo muy importante y es que el alma, cuando nacemos, el alma es asexual, no está ni impregnada ni de lo masculino, ni está impregnada de lo femenino. Y para una mujer de los 0 años a los 6 años, su almita se impregna de lo femenino, perdón, de lo masculino. En el caso de los hombres, la almita de los 0
a los 6 años de un hombre, su alma se impregna de lo femenino. A los 6 años, la mamá tiene que decirle al hombre, papito, mi amorcito, mi príncipe, los hombres se hacen con los hombres. Y su alma de niño va a la esfera del padre para impregnarse de lo masculino y que su alma puede estar equilibrada. En el caso de la mujer es de los 0 a los 6 años, se impregna de lo masculino, que es lo que llamamos complejo de Electra. A los 6 años, el papá le dice a la niña, hijita mía, mi princesa, las mujeres se hacen con lo femenino y de cierta manera los hombres y las mujeres hacen un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. ¿Qué pasa si a los 6 años la mamá no dio el tránsito del hombre a lo masculino? Pues es lo que nosotros llamamos almas un poco femeninas, afemeninadas, o cuando el hombre no da el paso a la hija hacia lo femenino, pues son como almas masculinizadas, es decir, son personas con rasgos bastante masculinos o en el caso del hombre son hombres con rasgos femeninos. Esto no tiene nada que ver con la orientación sexual. Es decir, yo puedo ser un hombre heterosexual con una expresión masculina o puedo ser un hombre heterosexual con una expresión femenina. Lo mismo con la mujer. La mujer puede ser una mujer heterosexual con expresión femenina o una mujer heterosexual con expresión masculina. En el homosexual también puede ser una mujer homosexual con expresión femenina o puede ser una mujer homosexual con expresión masculina. Lo mismo el hombre. Hay hombres homosexuales con expresión femenina o con expresión masculina. Eso no tiene nada que ver con la orientación sexual. Bueno, aquí hay otra pregunta y es ¿qué pasa si papá no estuvo? Obviamente cuando papá no está presente, que ya más adelante lo vamos a ver, cuando papá no estuvo, si es en caso de la mujer, que es la persona que está en estos momentos preguntando, pues eso masculino lo quiere buscar en las parejas. Rápidamente va a la esfera de lo masculino porque de cierta manera hay un vacío en su edificio de la personalidad. Y obviamente la forma en cómo se relaciona papá puede ser a través del contacto, puede ser a través de la calidad de tiempo, puede ser a través de las palabras, puede ser a través del servicio. A veces, muchas veces papá no estaba, pero uno sabía que papá representaba la educación, era el que traía la comida, era el que ponía el techo. Entonces, papá no nos amó con palabras, ni con contacto físico, ni con calidad de tiempo, ni con regalos, pero sí tuvimos de pronto un papá que estaba al servicio de amor hacia el hogar. Lo que pasa es que muchas veces el niño o la niña no necesitaba eso. Lo que necesitaba de papá era cercanía. Lo que necesitaba de papá era apoyo, palabras de afirmación. Entonces la hija siente que de pronto papá no la amó y sale al mundo de las parejas a buscarlo. Eso es como lo que estamos mirando. Hay algo y es que obviamente la figura del padre, como dijimos, representa la fuerza, representa el manejo de límites, representa el poder personal. Cuando una persona tiene límites, pues difícilmente va a tener adicciones. Pero si la figura paterna no estuvo colocando límites o mamá no permitió que papá entrara en la crianza del hijo o de la hija, pues obviamente más adelante esta persona va a tener problemas con los límites. De pronto tuvimos un papá blando o suave o muy relajado. Entonces, cuando llega el tema de poner límites con respecto a las adicciones, no tenemos la fuerza para poner un límite a una adicción. Lo mismo pasa en la codependencia afectiva. ¿Por qué se da la codependencia afectiva? Porque internamente esta persona no tiene instalada la figura del padre, un padre que ponga límites,
y como trae un vacío emocional a nivel de afectivo con el padre, pues difícilmente va a poner límites a la pareja. Vamos entendiendo. Hay otra pregunta interesante y que la resolvemos. Entonces, papá representa el poder personal. ¿Cuándo no pasa eso? ¿Cuándo no sentimos eso? Cuando, nuevamente lo digo, cuando el padre no es bien visto. Hemos escuchado de pronto esta frase: madre hay una sola, padre puede ser cualquiera. Y más de una persona lo tiene instalado en su mente inconsciente. Más de una persona lo tiene instalado a nivel inconsciente. ¿Qué significa? Que quien tenga esta creencia, quien crea que esto es cierto, estos valores, estas virtudes que ven acá, va a estar afectado. Entonces, las personas que tienen cuaderno con lapicero, pregúntate, ¿cuál es el valor o cuál es la virtud que realmente tengo en estos momentos afectados en mi vida? Porque quizás, y por eso se llama esta conferencia, la abundancia y la fuerza para nuestros sueños. Quiero decirle que la abundancia y la fuerza para poder cumplir los sueños viene del Padre. Y pregúntate, de estos valores, de estos 10 valores del Padre, ¿cuál careces en estos momentos en la vida? ¿De cuál careces? Porque posiblemente tienes un conflicto con la figura del Padre, ya sea porque estuvo presente pero fue una figura conflictiva, o porque quizá no estuvo, y eso significa que no estás en estos momentos en el lugar de hijo con tu padre. De pronto estás desde la arrogancia, desde la irreverencia. Entonces, las personas que tienen esta creencia afectan su abundancia, afectan su fuerza, afectan su energía, afectan el ir al mundo con compromiso, afectan su valía, su persistencia, su responsabilidad, su entrega, su seguridad y su merecimiento. Vamos hasta ahí, me están siguiendo. En el caso, muy buena pregunta. En el caso de las mujeres que son madres solteras, es muy importante y que obviamente parieron hijos varones. Siempre recomiendo que es importante que los hombres de la manada familiar, ya sean del papá o de la mamá, se lleven a este hijo a la fuerza masculina. ¿Y cómo se lo lleva? A través de las reuniones familiares, a través de los deportes, a través de lo que hacen los hombres en la familia. A través de esos rituales masculinos, también hay que meterlos. Por ejemplo, hay grupos scouts donde sabemos que hay grupos, lo que es la tropa en un grupo scout está compuesto solo por hombres y lo que son mujeres solo por mujeres. Entonces, cuando tenemos hijos varones y el papá no está presente, tenemos que buscar dónde están las redes sociales masculinas y poderlo involucrar ahí para que su alma se equilibre, para que tenga fuerza masculina. Eso es importante tenerlo presente. Si no, pues es lo que nosotros llamamos hijos de mamá, hijos, y se empieza a consolidar un hijo Peter Pan que no crece por estar en la esfera de la madre. Entonces, son hombres que saben mucho de lo femenino, ya siendo adultos, son don Juanes de Marco, saben cómo cortejar, saben todo eso, pero realmente no tiene la fuerza, no tiene el compromiso para ir ante la vida y buscarse su propio camino, su propio mundo. Entonces son hombres mayores, enaguados, que pelean con su pareja y se van de una vez para la casa de, de su mamá, o son hombres que pelean con su pareja y empiezan a buscar amantes porque de cierta manera no tienen la fuerza de lo masculino, no tienen el compromiso de lo masculino. Entonces, es importante que las mujeres que tienen hijos varones buscar redes sociales, sacarlos de las naguas a estos niñitos, a estos preadolescentes y colocarlos con sus pares masculinos. Eso es lo que yo recomiendo, porque nuestra alma, tanto el hombre o la mujer, tiene que estar equilibrada. Lo mismo pasa con una mujer. ¿Qué pasa si una mujer se queda completamente en la esfera del padre? Pues son mujeres berraquísimas, son mujeres de una fuerza, son mujeres que llegan a ocupar
lugares de liderazgo, pero finalmente están cojeando en temas que tienen que ver con la pareja, en temas que tienen que ver con la ternura, con la sensibilidad, con la creatividad, porque su alma está impregnada de lo masculino. Eso es importante. El abuelo transmite valores masculinos, no transmite la paternidad. Muy bien. El abuelo sí transmite fuerza, transmite valores masculinos, pero no transmite la paternidad. La paternidad, la fuerza de la paternidad solamente se da con la esfera del padre de vida. Entonces eso como para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando el padre está presente, de la importancia del padre cuando está presente. Y por eso la imagen. Cuando el padre es presente es quien hace la división de la simbiosis de la madre con su hijo para que pueda ir completo hacia la vida. Obviamente nosotros todos venimos del padre, se lo entregamos a la madre, ¿sí? La madre lo acuna al hijo, a la hija en el vientre y por 9 meses la madre crea el bienestar de este hijo y de esta hija y de cierta manera cuida, protege la vida para que nazca. Por eso el éxito de un hijo está directamente relacionado con la madre, porque nuestro primer éxito que tuvimos fue nuestro nacimiento. Pero si el papá estuvo presente, es quien de cierta manera corta esa simbiosis, porque la madre muchas veces se quiere quedar con todos los derechos. Y obviamente, emocionalmente y físicamente fue así. Realmente era uno con su hijo, con su hija. Y es quien empieza a despegar esa simbiosis de madre e hijo para que pueda ir este hijo, esta hija al mundo completo. Por eso la imagen que estamos viendo, este papá cargando a su hija, pero le está mostrando el mundo a la hija. Le está mostrando desde sus hombros lo que es la vida. Separa al hijo o la hija de esta simbiosis, porque si no lo hace, lo llamamos metafóricamente, cuando el papá no hace esto, pues van a la vida como cojeando. Entonces, después los papás queremos que nuestra hija, nuestro hijo, sea una persona valiente, que sea una persona de coraje, que sea una persona echada para adelante, pero muchas veces los papás no nos damos cuenta que nosotros mismos fuimos quienes a través de la crianza no le permitimos a nuestra hija, a nuestro hijo, tomar al padre. Entonces, cuando la mamá habla mal del padre, el hijo cojea, el hijo no puede ir completamente a la vida. Diferente a cuando el papá habla mal de la mamá. Cuando el papá habla mal de la mamá, es lo que llamamos, se está haciendo una zancadilla él mismo, porque para un hijo, para una hija, la mamá lo representa todo, lo representa todo. Es decir, cuando un papá habla mal de la mamá a su hijo, la rabia se va directamente contra él. Diferente a cuando la mamá habla mal del papá. Ahí sí afecta directamente el autoconcepto del hijo o de la hija. Esto es importante saberlo. Papá que hable mal a sus hijos de su mamá, aténgase a las consecuencias, porque inconscientemente para un hijo la mamá es lo máximo.